Hola chicas y chicos, vamos a ver el ejercicio práctico número 123 referido a la absorción de pérdidas y el orden de prelación que se debe considerar de la guía de trabajos prácticos de contabilidad 1. ¿Sí? Este tema está dentro de lo que es el capítulo 10 referido al patrimonio neto. Vamos a comenzar. ¿Qué elementos necesitamos? Bueno, la guía de trabajos prácticos para poder extraer, el planteo. Después tenemos que realizar un repaso de conceptos teóricos claves, ¿sí? En este caso en particular, lo referido al inciso 2.8 del capítulo 10 de el patrimonio neto. Esto lo tenemos en la bibliografía del módulo, ¿sí? De contabilidad 1. Tenemos que analizar este ítem en particular. Además de una lectura de todo el capítulo, ¿sí? Esto no es referido a lo que tiene que ver con patrimonio neto, pero también tengan en cuenta que contabilidad tiene un proceso de aprendizaje que es acumulativo, ¿sí? Con lo cual debemos seguir repasando todos los conceptos que han visto en las unidades anteriores. Por último, vamos a siempre a necesitar ganas de poder realizar los ejercicios, ¿sí? Tener una actitud positiva. Ejercicio 123, ¿qué nos dice? Bueno, nos plantea primero registrar la absorción de la pérdida del ejercicio 2013 y luego registrar la distribución de la utilidad del ejercicio 2014. En ese sentido, entonces, en el primer párrafo lo vamos a tener que considerar para lo que tiene que ver con el inciso A, que es la de absorción de la pérdida del ejercicio 2013, y el segundo párrafo lo vamos a tener que analizar para la distribución de utilidades del ejercicio 2014. Esto lo vamos a ver a continuación. ¿Qué debemos recordar? ¿Sí? Y justamente tiene que ver con lo establecido en el punto 2.8 justamente, que se refiere a el orden de prelación, ¿sí? Para la absorción de pérdidas. ¿Cuál es ese orden? Primero debemos comenzar con los resultados no asignados positivos de ejercicios anteriores, ¿sí? Si no nos alcanza, debemos continuar con las reservas facultativas. Primero las que no tienen asignación específica y luego las que sí tienen asignación. ¿Qué se refiere con esto de asignación? Es cuando la reserva tiene un fin específico. Ejemplo, reserva para renovación de los bienes de uso. Eso tiene una asignación específica. Si en el plan de cuentas solamente tengo reserva facultativa, significa que no hay asignación específica. Entonces, reitero, primero debemos tomar, saldo de la que no tiene asignación específica y luego de la que tiene. Si no nos alcanza, debemos continuar con las reservas estatutarias siguiendo el mismo criterio de las reservas facultativas. Esto es, primero las que no tienen asignación específica y luego sí las que tienen asignación específica. Podríamos decir como las reservas que tienen nombre y apellido, no solamente el nombre. Si me permiten la comparación. Y luego seguimos con la reserva legal, ¿sí? Si es que las otras reservas y resultados no nos alcanzaron, seguimos con la reserva legal. Que debemos tener en cuenta lo que dice el artículo 70 de la Ley General de Sociedades, que eso lo vamos a ver más adelante. Si no nos alcanza ninguna de las reservas ni los resultados de ejercicios anteriores, dice, se quedará en una pérdida del ejercicio sin absorber, el remanente se cargará en la cuenta resultados de ejercicios anteriores y pasará a tener saldo deudor, ¿sí? Recordemos que las cuentas de patrimonio neto tienen saldo acreedor, así que esto nos manifiesta justamente el resultado negativo, ¿sí? que se está acumulando. Bueno, ahora vamos a comenzar puntualmente con el práctico. Y les comentaba, ¿sí? El ítem número A nos dice que hay que registrar la absorción de la pérdida del ejercicio 2013. En ese sentido dice, el ejercicio económico de Rutas Doradas S.A., cerrado el 30 del 6 de 2013, arrojó
una pérdida de 15.000 pesos. A esta fecha su patrimonio neto está compuesto de la siguiente manera: capital social 100.000 pesos dividido en acciones de valor nominal 10 pesos cada uno, reserva legal 10.000 pesos, reserva para estabilización de dividendos 2.000 pesos y resultados de ejercicios anteriores 5.000 pesos saldo acreedor. Quiere decir que tenía resultados positivos que no había distribuido. La Asamblea General Ordinaria decide absorber la pérdida del ejercicio en el orden de prelación correspondiente. Por eso necesitamos ver justamente el recordatorio anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a mayorizar lo que dice el planteo. Entonces tenemos que el capital social tenía un saldo acreedor de 100.000, la reserva legal también tenía un saldo acreedor de 10.000, tenemos una reserva para estabilización de dividendos de 2.000 saldo acreedor, resultado del ejercicio un saldo deudor de 15.000 y nos mencionaba que justamente el resultado de ejercicios anteriores tenía un saldo acreedor de 5.000 pesos. Si analizamos entonces puntualmente lo que establece el orden de prelación, ¿sí?, y tratamos de buscar ejemplos del planteo que estuvimos leyendo hace unos instantes, lo que vemos es que el ítem 1, por ejemplo, está presente en el ejemplo. Nos decía, primero tenemos que tomar los resultados de ejercicios anteriores que tenían saldo acreedor, y en este caso teníamos 5.000 pesos, pero ¿nos alcanza? No nos alcanza, entonces tenemos que seguir con el resto, ¿sí? En la bibliografía nos mencionan reservas facultativas y estatutarias, con esta distinción: primero las que no tienen una asignación específica y luego las que tienen asignación específica. En este caso puntual no tenemos una discriminación si esta reserva para estabilización de dividendos es estatutaria o facultativa. Por lo tanto, a los fines prácticos vamos a considerar la reserva para estabilización de dividendos como total, ¿sí?, como cualquiera de las dos. Entonces también vamos a tener que utilizar este saldo, pero tampoco nos alcanza. Por lo tanto, vamos a tener que continuar con la reserva legal, ¿sí? Y acá aclaro que dice: se toma una parte del saldo para poder completar la absorción de la pérdida, ¿sí? Es decir, se toman 8.000 pesos. Pero tener en cuenta lo que establece el artículo 70 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Eso lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. En este caso, entonces, no se da que no nos alcance con la reserva legal. Nos alcanza con la reserva legal, con lo cual no pasamos al ítem número 5. Así que bueno, vamos a realizar el ejercicio, el asiento contable, en donde vamos a tener un patrimonio neto que disminuye, resultado de ejercicios anteriores por 5.000, así nos va a quedar saldada esta cuenta. Reserva para estabilización de dividendos, también un patrimonio neto que disminuye, 2.000 pesos. Patrimonio neto que disminuye, reserva legal, por lo que nos falta de saldo para completar estos 15.000 pesos del resultado del ejercicio, que fue una pérdida. En este caso es 8.000 pesos. Todo esto lo imputamos contra un patrimonio neto que aumenta, resultado del ejercicio. De esta forma, y les recomiendo que lo realicen, si bien no lo pide el enunciado, así pueden ver el impacto dentro de las cuentas. Vamos a tener lo siguiente, ¿sí? El capital social va a quedar en 100.000 pesos, la reserva legal vamos a ver que se disminuye su saldo en 8.000 pesos, quedando un saldo acreedor de 2.000, reserva para estabilización de dividendos queda saldada o saldo cero, resultado del ejercicio queda saldado o con saldo cero, y resultado de ejercicios anteriores también queda saldado con saldo cero, ¿sí? Bien, entonces el ítem número B nos pide registrar la distribución de utilidades del ejercicio 2014, ¿sí? Y nos dice: tuvimos una ganancia de 40.000 pesos, debemos considerar lo que sea necesario para la reserva legal, ya estuvimos mencionando algo. Luego nos dice que tenemos que constituir reserva para estabilización de dividendos en un 10% del resultado, y debemos también distribuir dividendos en acciones a los propietarios del 10%, ¿sí? En este caso, como sabemos, cuando no aclara, ese 10% se refiere al capital social. El saldo, si lo hubiere,
pasará al ejercicio siguiente. Entonces, si mayorizamos lo que nos dice el enunciado, tenemos esto, ¿sí? Tenemos un resultado del ejercicio con un saldo acreedor de 40.000, capital social con saldo acreedor de 100.000 y la reserva legal tenemos que tener en cuenta que venía con un saldo de 2.000. ¿Por qué? Porque ya habíamos tomado 8.000 en la absorción de la pérdida del ejercicio anterior. Entonces, como les dije, debemos recordar que cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, en este caso fue la absorción de resultados negativos, no puede distribuirse ganancia hasta su reintegro. Quiere decir que ahora, en esta nueva distribución, estos 8.000 pesos que tomamos, sí o sí debemos reintegrarlos a la reserva legal y luego, si queda resultado, debemos continuar con lo que decide la asamblea. Entonces vamos a hacer el asiento contable. Tenemos el resultado del ejercicio, que tenemos un patrimonio neto que disminuye por 40.000 pesos. Vamos a afectar, digamos, parte de este resultado del ejercicio a reserva legal, patrimonio neto que aumenta y con la aclaración anterior. Ya sabemos que 8.000 pesos debemos reintegrar, ¿sí? Y luego vamos a constituir el 5% del resultado del ejercicio, es decir, 40.000 pesos por el 5% que nos arroja un importe de 2.000 pesos, totalizando entonces, ¿sí?, una afectación de 10.000 pesos, perdón, de este resultado. Bien, luego también debemos constituir la reserva para estabilización de dividendos que nos hablaban que era del 10%, ¿sí? ¿10% de qué? Del resultado del ejercicio, les mencioné. Luego, también tenemos patrimonio neto que aumenta, dividendos a pagar en acciones. Recordemos que esta cuenta representa dividendos no capitalizados todavía, y cuando habla de porcentaje y no menciona sobre qué se aplica, debemos tener en cuenta, que se refiere a el capital social. Entonces hacemos 100.000 pesos, que es el capital social, por el 10% y tenemos el importe de dividendos a pagar en acciones a distribuir. Por lo tanto, el resto queda en resultado de ejercicios anteriores, que es una cuenta de patrimonio neto que aumenta, y esto lo sacamos por diferencia, ¿sí? Bien. ¿Qué nos deja este ejercicio, sí? Puntualiza básicamente la aplicación del orden de prelación para la absorción de pérdidas, que recordemos, comenzamos con los resultados de ejercicios anteriores, si no nos alcanza continuamos con las reservas facultativas, sin asignación específica y luego con asignación específica. Si no nos alcanzan, continuamos con las reservas estatutarias sin asignación específica y luego con asignación específica. Si no nos alcanza, debemos continuar con la reserva legal. Y acá una aclaración: si la reserva legal debemos tomar parte de su saldo, considerar que en la próxima distribución de resultados positivos debemos reintegrar lo que tomamos, ¿sí?, para la absorción, antes de distribuir este resultado positivo nuevo. Por último, si no nos alcanza la reserva legal, vamos a tener que imputar el saldo remanente en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores y quedará con saldo deudor. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.